al Vicenç Alujas, que ja el tinc aquí. Què tal, Vicenç? Què tal? Molt bé, molt content. Vam anunciar que passaríem també, a part de fer el podcast Sanando el Coco com a podcast, doncs faríem una secció aquí a Sense Control de Sanando el Coco. Y vamos a hablar de Sanando el Coco, pero sobre todo de la ansiedad. Molt bé. ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué viene la ansiedad, tú crees? Pues la ansiedad yo creo que es un exceso de futuro. Vivir con expectativas de qué pasará, entonces esto nos produce miedos, inseguridades, incluso nos puede producir dolores físicos, dolores en el centro del pecho, situaciones complicadas, y la ansiedad también se puede definir como miedo al miedo. O sea, tengo miedo de lo que pueda pasar y ese miedo me produce otro miedo. La verdad que la ansiedad te produce mucho malestar. Mucho malestar. Bueno, nosotros, exacto, en el podcast hablamos que también, además, lo empezamos porque, también para hablar de mi parte, que yo sufrí. Bueno, digo lo sufrí, pero en el fondo aprendí tanto que sí, la sufrí en ese momento, ¿no? La ansiedad y depresión, ¿no? Y cuando tú estás diciendo lo del miedo al futuro, es verdad, porque yo recuerdo que a mí cuando me empezó la ansiedad fue cuando fui madre, siempre lo digo, cuando fui madre, que me costó bueno, pues un aborto anterior y muchos momentos malos. Realmente cuando tuve en brazos a mi hijo fue cuando me empezó a aparecer poco a poco la ansiedad. Y era porque temía por el futuro. ¿Qué le pasará a mi hijo? ¿Lo haré bien? ¿Sabré hacerlo? ¿Voy a sufrir toda mi vida? ¿Irá creciendo y el problema será más grande? Es decir, estaba constantemente viviendo en el futuro de que mi hijo ya tenía 10, 15 o 20 años cuando era recién nacido. Exactamente, es así. También decirte que la ansiedad es el problema de salud más importante, el número 1 que hay en estos momentos en España y también en Europa. Se ha incrementado muchísimo. El consumo de ansiolíticos ha subido un 200% en pocos años y verdaderamente produce muy malestar. O sea, muchas veces te dicen de ansiedad nadie se muere, pero se pasa muy mal. Y además, ¿te crees que te mueres? ¿Crees que te estás muriendo? Por supuesto. Y cuántas veces en las consultas de urgencias me explican, claro, al trabajar con médicos, te explican que la gente tiene un fuerte dolor en el pecho, le cuesta ventilarse, tienen que hiperventilarse, se encuentran mal, piensan que tienen un infarto y van al médico. Bueno, y ante la duda, pues yo no descarto que la gente lo haga. Totalmente. Lo que pasa es que con la ansiedad llegas a un bucle que además te vuelves hipocondríaco. Sí, totalmente. Y yo recuerdo ir a urgencias pensando que tenía un ataque al corazón. La mayoría. Y había ido a lo mejor 2 veces a la misma. Pero es que llega un momento que cambias de urgencias para que no te vuelvan a ver y digan la pesada otra vez. No está de menos. Yo desde aquí a todas las personas que nos están viendo, por favor, que cuando sientan un dolor en el pecho, pues oye, ante la duda, que acudan. Claro. Aunque 9 de cada 10 veces es un ataque de ansiedad, que hay diferentes técnicas para curarlos. De entrada, decir que de la ansiedad se sale y que hay que mirar de salir, porque la ansiedad prolongada en el tiempo y no controlada te puede llevar a la depresión menor, o a la depresión. Y que entonces todavía se pasa peor, ¿no? Entonces, para la gente que nos esté viendo por primera vez y crea que pueda tener un ataque de ansiedad, lo primero que tiene que tener en cuenta es el discurso mental. ¿Qué se está diciendo a ella misma, ¿no? El discurso mental. Y de los discursos mentales no te creas nada, ¿eh? No. Como decía Montaigne, mi vida estuvo llena de miedos, el 99% de los cuales jamás ocurrieron. Bien, esto es importante, saberlo, jamás ocurrieron, ¿no? Claro, pero cuando estás en ello, por mucho que te digan, hombre, esto no va a pasar, es que no sé qué, da igual. Tú estás dentro de un bucle que solo te crees lo que tu cabeza te está diciendo, no que lo que los demás. Porque yo salía de urgencias, el médico me acababa de decir, no te preocupes, estás bien, no pasa nada, esto no sé qué. Y yo me iba para casa pensando, a lo mejor me lo ha dicho para que yo me calle, para que me vaya a casa, pero no, es que a mí me va a dar algo. Explicado. ¿Me entiendes? Esto o sea, la gente, por mucho que te lo digan, esto debes saberlo. Porque tú sigues dándole. Igual que cuando estás, por ejemplo, en
tienes un ataque de piedra en el riñón, o tienes en el momento que lo estás pasando, venga, va, que no duele tanto, es lo peor que te pueden decir. O cuando tengas fiebre, levántate. Cuando estás en pleno ataque de ansiedad, lo peor que te pueden decir, venga, bueno, no es nada. No, eso no va así. Primero de todo, entender que el ataque de ansiedad está ahí, fluir con él, incluso te diría bailar con él, entender que está ahí, que tienes un problema, y una vez haya bajado su intensidad, entonces se puede abordar con técnicas como la de dicho de autoobservación de los pensamientos. Pero no le quitemos importancia a los ataques de ansiedad, ¿eh? No. Que los ataques de ansiedad, y tú lo sabes más que nadie, te lleva después a la depresión. Sí. Y la depresión te puede llevar a la depresión mayor. Y la depresión mayor te puede llevar a situaciones muy extremas. De hecho, yo cuando empecé con la ansiedad estuve un año en silencio. O sea, yo no le explicaba absolutamente a nadie que tenía ansiedad. ¿Por qué? Por vergüenza. Porque como yo no me entendía a mí misma, pensaba, ¿cómo me van a entender? Sí, sí. O sea, me van a tomar por loca, me van a encerrar. O sea, te montas unas películas... Totalmente, son películas mentales. La mente es capaz de lo más atroz. Increíble, que yo incluso yo misma no me reconocía. Yo era una persona muy alegre, muy dicharachera, muy tranquila, muy atrevida, no tenía miedos y de repente era todo lo contrario. Sí, sí. Tenía todos los miedos, no salía de casa, tenía ataques de ansiedad, no quería hablar mucho con las gentes, enseguida me agobiaba. Claro. En cuanto estaba hablando con alguien ya me quería ir para casa, me estaba agobiando todo lo que me estaba diciendo. Sí. Para empezar, si te parece, podríamos hablar de la gente que no tiene o tiene muy poca ansiedad, o no la ha tenido nunca, o la tiene esporádicamente, de cómo puede actuar. Mirad, como hemos dicho antes, la ansiedad es un exceso de futuro. O sea, la depresión puede ser un exceso de pasado. Qué feliz fui cuando tenía tal, y la ansiedad es un exceso de futuro. ¿Qué pasará el día en que? Entonces, como no, al principio de todo, lo que aconsejo es el exceso de futuro que tienes, ese miedo de qué pasará, me irá mal, dale la vuelta. Totalmente. O sea, cuando ves que estás pensando en futuro, el mejor momento que existe es ahora. Pero si no tu mente sigue yendo hacia el futuro, en vez de pensar, ay, que me va a ir mal, hay que tener, por ejemplo, que tengo que hablar en público, que tengo que presentarme a una entrevista de trabajo, que tengo que hacerme una prueba médica, cualquier cosa que crea que me puede llevar a ansiedad, dale la vuelta. En vez de pensar que te va a ir mal, cuando estás bien, antes de tener el ataque de ansiedad, piensa que te va a ir bien. De hecho, yo de la ansiedad pasé a la depresión, además por una causa muy de lo que tú estabas diciendo del pasado. Claro, yo estaba con ansiedad y mi mente pensaba, con lo bien que estaba antes. O sea, me iba al pasado. Es decir, yo estaba muy bien antes y ahora estoy mal. Entonces, claro, de la ansiedad me pasé a la depresión, porque quería el pasado, echaba de menos el pasado. Entonces, cuando yo primero me centré, al cabo de un año, por suerte, fui a terapia, que es lo que hay que hacer, desde el primer momento que te encuentres que algo no se te va en 2 días, más vale que vayas a terapia. Primero me centré en superar un poco la depresión, de tener ganas de algo, ¿no? Porque no tienes ganas de nada. Y encima con un bebé. Hombre, claro. Entonces tienes que hacerlo por narices. La depresión postparto está muy al día. Bueno, claro, también, exacto. Y se va alargando porque yo en mi época no había información de ello. Entonces, claro, te metes en un bucle tremendo. Y cuando ya tenía entendido por qué es la depresión, me centré en la ansiedad. Claro. Y hubo una cosa que me ayudó muchísimo cuando ya estaba más fuerte, que fue pensar, vamos a ver, ¿por qué me voy a preocupar del futuro si no existe? No existe. No existe. Es que no existe ni dentro de... Nada. Las 2:45, bueno, yo voy más atrasada del reloj, sí, no, lo creo, las pero... 13:45 son, sí. 13:45. Tú no sabes lo que va a pasar en las 13:47. No sabes lo que va a pasar. Igual se va la luz. Es que no existe. No sabes lo que va a pasar. Entonces, otra de las cosas muy importantes que tenemos que aprender es a vivir de imprevistos. Que los imprevistos es vida. La vida no es seguridad. La vida nunca ha sido seguridad. O sea, aprender a vivir en la inseguridad. Aprender a vivir en el no sé. No pasa nada. En el no pasa nada, ¿no? Entonces, el aprender a vivir en el no sé sería una, ¿no? Después, adelantarse con pensamientos positivos es otra. O sea,
Es que es fuerte porque la doctora Bárbara Fredrickson nos dice que por cada emoción negativa que tenemos hacen falta 3 positivas, al menos 3 positivas para superarlo. Entonces yo desde aquí lo que aconsejo para pasar temas de ansiedad y de depresión es llenarse la mochila de emociones positivas. Totalmente. Por ejemplo, el ir a pasear, el venir aquí, el estar con amigos, el hacer un poco de deporte, el compartir con gente simpática, el leer lecturas agradables, el escuchar música. Llénate la mochila de emociones positivas para cuando tengan los malos momentos tener recámara. Acuérdate que por cada una negativa hacen falta 3 positivas. Pues vete llenando de positivas porque situaciones negativas te van a llegar. Y sonreír mucho. Sí. La sonrisa, aunque no tengas ganas, yo recuerdo que salía a la calle sonriendo sin ganas, sí. pero sonreía. Es que hay una parte... Al final hay una parte en el cerebro que se lo cree. Sí, señor. Se lo cree. Dice, estás de buen humor, pues vamos a tener un buen día. Los que hayan hecho conmigo algún taller se acordarán, hace muchos años que ya tengo más trabajo y no puedo, ¿no? Pero me encantaba hacerlos. Poníamos un lápiz en la boca, porque automáticamente estos músculos se activaban, el córtex prefrontal veía que había algo que hacía sonreír y sonreías. Entonces, dice, entonces la sonrisa forzada vale. Y tanto que vale. Totalmente. Al igual que por la mañana cuando te levantes, jamás digas, qué horror. Es lunes, qué pereza de día. No, o sea, simplemente darse cuenta. Manera. Totalmente. Yo siempre digo, lo primero que hay que decir al levantarse es gracias. El agradecimiento cura todo. Cambiar depresión, ansiedad, inseguridad, cualquiera, neurosis, psicosis, todo. O sea, el agradecimiento. Es verdad que vienen pensamientos negativos, es verdad. Claro, hay tanto. Pero no te identifiques con ellos. Exacto. Date permiso a tenerlos. Sí, por supuesto, que estén ahí, pero no te identifiques, porque es verdad que el corazón late y tú no te identificas con el corazón, o el riñón filtra y tú no te identificas con las filtraciones del riñón. Pues la mente piensa, no te identifiques ni con los buenos ni con los malos, no te identifiques, simplemente vive el momento presente. Exacto, totalmente. Esto funciona de maravilla. Pues hasta aquí el Sanando el Coco Express que tenemos en pues qué bien, ¿no? Lo hemos pasado. Y que si quieren saber más, pues nada, que nos busquen en Spotify o en todas las plataformas, que hablamos más ampliamente de la ansiedad. Por favor, y ahora que empieza el año, nada de deprimirse. Totalmente. Y tirar adelante, que esta vida es una maravilla y se puede tirar adelante siempre. Es un regalo. Es un regalo.